de nuevo y a todas. Vamos a comenzar con la primera conferencia inaugural. En este caso es un honor, ¿no?, para mí personalmente y también para la POL, y supongo que para la Universidad de Valencia igualmente, tener al profesor Sanchis con nosotros. Como bien decía Martín Cubas, es el padre de la consultoría política, es uno de los referentes en este mundo globalizado iberoamericano en materia de campañas electorales. Por tanto, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos. Sabemos que ha hecho un esfuerzo por venir de Madrid esta mañana bien temprano, y agradecemos muchísimo que esté con nosotros hoy aquí en este quinto seminario Política 2.0 en know-how de las campañas electorales. Créanme una cosa, resumir su currículum ha sido muy difícil, o sea, es increíblemente difícil resumir un currículum de una persona que lleva años y años trabajando en campañas electorales. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y voy a resumirlo, si puedo, en 2 minutos, para que enseguida empiece él y nos comente su experiencia profesional y académica. José Luis Sanchis es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto, Bilbao. Estudió el doctorado de Derecho y diplomado en Investigación Operativa. Habla varios idiomas como el inglés, el francés, portugués y el catalán. Desde 1977 al 81 trabajó para Adolfo Suárez, presidente del gobierno español, como asesor del presidente. Posee una vasta experiencia como consultor político, ya que ha participado nada más y nada menos en 120 campañas electorales de 18 países diferentes. En el 81 fundó su propia compañía, Sanchis y Asociados, consultora especializada en comunicación y public affairs. En el 97 amplió su negocio por Latinoamérica fundando Hispacom. Ha sido profesor de Economía Política en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia, de esta casa. Además, profesor de Marketing de ICADE en Madrid. Ha impartido cursos en 14 universidades. Durante el curso 2005-2006 ejerció como profesor visitante en la Graduate School of Politics and Management en la George Washington University en Washington, D.C. y en la actualidad es profesor en la Fundación Ortega y Marañón. Ha escrito diversos libros sobre estrategias de comunicación y consultoría, y el último, que supongo que muchos tendréis, es el de Comunicar con éxito, que lo publicó en Barcelona en el año 2005. Fue elegido presidente de la International Association of Political Consultants y ha tenido también diferentes cargos orgánicos en diferentes asociaciones internacionales. Durante mediados de los años 90 ha sido galardonado por multitud de entidades, sobre todo en el ámbito de consultoría política, hasta que en 2004 la organización Marketing Político en la Red le concedió el Victory Award honorario por su trayectoria profesional. Bueno, como veis, muy resumido, porque es imposible, como os digo, resumir su currículum, pero bueno, tenemos un experto, tenemos una persona excelente en esta materia, muy formada y con un bagaje profesional importante. Por tanto, durante algo más de 45 minutos, el profesor Sanchis nos deleitará con su conferencia titulada Fundamentos y Principios de las Campañas Electorales. Profesor, cuando quiera. José Luis. Decía que José Luis, muy agradecido por esta presentación. La verdad es que lo que se deduce es que llevo muchos años trabajando en la consultoría política y que, bueno, por lo tanto quiere decir que a lo mejor soy un poco mayor, y ese ser un poco mayor es lo que hace que mucha gente se fije en ti, se preocupe y, bueno, le dé más importancia a lo que he hecho de lo que realmente he hecho, porque lo que he hecho es trabajar día a día, como vosotros, en la consultoría política, con mucha gente diferente, muy interesante y demás. O sea que gracias por tus palabras, y ahora cuando hablemos volveremos a un poco de historia y un poco de trabajo que he hecho para distintos candidatos. Bueno, quisiera sin duda alguna agradecer a Joaquín por la celebración de este seminario, y a Vapol, que es quien lo organiza. Es decir, los dos son personas queridas por mí, con las que he estado en distintas circunstancias, o en algunas con no mucho éxito, pero bueno, todas son importantes, unas se van mejor, otras van peor, pero gracias a Dios. Y sin duda alguna a la facultad, que yo creo que es algo interesante. Claro, yo todavía recuerdo la facultad en la calle La Nave.
Luego recuerdo la facultad en el Paseo Valencia al Mar, ¿de acuerdo? Y claro, esta cuando he llegado, yo he dicho, esta yo no la conozco. La verdad es que no conozco esta facultad y eso quiere decir que nos vamos haciendo mayores. Bueno, y además, ya puestos un poco en plan de broma, yo diría que yo soy pre-online. Bueno, y no llego a Marco Tulio Cicerón, que fue hace 2000 años, no llego a eso. Yo hice una edición chiquitina cuando cumplí 15 años de consultoría política, precisamente del libro de Breviarum Petitionis. Me explico. Que no, yo no creo que se pueda utilizar ahora. Al igual que el Príncipe no se puede utilizar ahora. Y no se puede hacer porque las circunstancias han cambiado. Los principios y los fundamentos son los mismos, pero la forma de actuar no puede ser la misma hace 2000 años o hace 500 años, cuando nuestro vecino o nuestro paisano estaba haciendo sus cosas por Roma y por Italia. Claro, no se pueden hacer las mismas cosas, y las ideas de Maquiavelo, pues bueno, yo creo que tienen su aplicación hoy. Yo escribí un libro que se llamaba Borgia y Maquiavelo, y lo comento el porqué, porque en la Universidad George Washington todo el mundo era experto en Maquiavelo, y yo decía, pero ¿cómo es posible que todo el mundo sea experto en Maquiavelo? Y entonces preguntaba, ¿y tú conoces bien a Borgia? Y la gente decía, hombre, pues sí, Borgia, claro que lo conozco, pero... Y eran todos catedráticos, profesores, claro que conocen todo el mundo a Borgia, pero no había ningún experto en Borgia. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a colocar yo dentro de este grupo de gente como no experto en Borgia, pero conocedor al menos del palacio y de unas cuantas cosas, y evidentemente de la vida de Borgia y de todas sus aventuras, que, bueno, yo creo que no se deben defender, pero no se deben olvidar. Me explico, por lo tanto. Y cuando decía que era pre-online, quisiera que vosotros pasaros una experiencia, y fue cuando Joe Trippi, este nombre os es conocido, Joe Trippi. Joe Trippi, no. Joe Trippi fue, en mi opinión, el verdadero pionero de la consultoría política online, ¿de acuerdo? O de la utilización de las técnicas online en las campañas electorales, que fue en la campaña de Dean, no me acuerdo qué año, pero vamos, fue contra Bush, 2004, 8, 12, sí, 2004, contra Bush. En la Asociación Internacional de Consultores Políticos teníamos un seminario en Praga, y dedicamos una gran cantidad de tiempo, y él nos lo explicó. Joe Napolitan, el pobre Joe Napolitan, que ha fallecido hace unos meses, no llega a más, explicó cómo Dean era el mejor candidato que había existido desde Kennedy. No había llegado Obama, pero al menos desde Kennedy era el mejor, y cómo la tecnología que Joe Trippi empleaba le iba a hacer que fuera el presidente de los Estados Unidos. Desgraciadamente, esta opinión lo digo por Trippi, no por mí, pero desgraciadamente Bush no es que fuera el mejor presidente de Estados Unidos para los europeos, no digo para los americanos. Pero lo que quiero decir es que yo vi la primera vez que se hizo campaña realmente en Internet a favor de un presidente de Estados Unidos, y bueno, desgraciadamente la primera vez se perdió. Bien. Todo el mundo pierde, todo el mundo tiene sus problemas, pero bien, ahí eso yo creo que fue. Y el tema del pásalo que tú has comentado, yo creo que tengo aquí, Luis trabaja conmigo, si Luis lo puede ver, yo creo que podemos encontrar la carta recomendando el pásalo. Creo que la podemos encontrar, la carta en que se dice tenemos que hacer
el pásalo, me explico. Bueno, eso está por ahí, y al menos como un documento histórico, pues tiene gracia porque eso, si no me equivoco, fue exactamente el viernes como a las 5 o 6 de la tarde, como 5 o 6 de la tarde del viernes. Y bueno, y recuerdo luego lógicamente lo que ocurrió el sábado, lo que ocurrió el domingo, y cómo las nuevas tecnologías ayudaron a que una elección se decidiera en una o en otra dirección, simplemente debido a el hecho real, que era lo que había ocurrido en la estación de Atocha, y el hecho teóricamente real de, entre comillas, deseo de engaño o deseo de maquillaje de la información para conseguir resultados electorales. Y bueno, y luego pues el resultado, que yo creo que de todos es conocido. Y también os quería decir que me siento un poco con experiencia en la consultoría política, en el sentido de que yo he tenido a más de 100 colegas vuestros trabajando conmigo en diferentes elecciones y en diferentes circunstancias. Este año tengo a Luis Tejero, este año también estuvo conmigo, bueno, otra gente, y durante todos estos años más de 100 personas, Marcos Magaña, que fue presidente de ALACOP, Rafa Rubio, que es uno de los expertos más grandes, ahí estuve con él, uno de los expertos españoles en tema tecnológico dedicado a la política. Me acuerdo aquella primera manifestación que montó sobre Cuba, partiendo de nada, simplemente de la red, que bueno, luego ha habido casos más espectaculares como el 15M, etcétera, etcétera, pero aquella fue la primera vez, al menos en mi opinión, que se montó una operación. Bueno, entonces deciros que me encanta que os hayáis dedicado a esto, que aquí hay mucho campo. Yo siempre, en todas las conferencias que hago, procuro animar a que la gente se asocie en Guadapol o en la Asociación Valenciana de Consultores Políticos, que yo no conocía, y que bueno, pues si hay aquí alguien que me apunte, porque vamos, me parece que yo tengo que estar en esa asociación. Es decir, sería... Esta tarde viene el... Vale, por eso es por lo que... Yeah. Entonces, que me apunte porque yo creo que... Esto es un trabajo muy importante. ¿En qué sentido? Uno, y me estoy retrasando en entrar, pero es muy importante porque las elecciones son el elemento legitimador de la democracia. Lo ha dicho la doctora Margarita, es el elemento que legitima las elecciones y que legitima toda la democracia. Entonces, el que se realice bien y de una forma profesional es muy importante, porque encontrar chapuzas, siempre encontramos chapuzas, y gente que lo hace con intuición más que con conocimiento, pues tiene su papel en la vida, pero yo creo que es mejor que predomine el tema de la profesionalidad, del método, y si me aceptáis, de la ciencia, que hace que esto no llegue a ciencia, pero el método científico de actuación, eso puede ser algo interesante para todos nosotros. Por lo tanto, me ofrezco como un colega vuestro a cualquier cosa que necesitéis. Nosotros recibimos continuamente peticiones de cosas raras, normalmente peticiones de trabajo, y bueno, pues había épocas en que cuando aparecía alguien era casi automático que se incorporara. Ahora estas cosas han cambiado un poco, pero bueno, lo que quiero decir es que os animo a que mi nombre y mi dirección, bueno, mi nombre es José Luis Sánchez, y mi mail es joseluissánchez@
yahoo.es, o sea que yahoo.es. Me tenéis a vuestra disposición, y a través de José Luis o de Joaquín, saber que también estoy a vuestra entera disposición. Bueno, cuando he preparado la conferencia, la he preparado pues con la mayor dedicación y el mayor interés, pero cada vez, y es lo que os voy a tratar de explicar ahora, pero siempre que yo me planteo una conferencia ante un grupo de gente como la vuestra, bueno, que hay gente joven, gente que está en la facultad en estos momentos, gente que veo que ha salido de la facultad y gente que ya tiene una cierta experiencia y que probablemente siempre me planteo la misma pregunta de decir, ¿qué les va a interesar más? ¿El aspecto teórico, el aspecto práctico o simplemente el que un viejito cuente las experiencias que ha tenido y cómo en cada caso se ha manejado? Por ejemplo, el caso del Pásalo, o como por ejemplo en 1000 casos, en distintas circunstancias, como la de Joe Trippi, que me parece una importante y significativa, porque Joe Trippi es, en mi opinión, la persona clave. En la George Washington es donde se organizaba todos los seminarios primeros que se hicieron sobre nuevas tecnologías en campañas políticas. Entonces, esa triple faceta que yo creo que os puedo dar, creo que la primera os la puede dar probablemente mucha gente, la del aspecto técnico, la del aspecto práctico, yo creo que bueno, ya es más difícil porque muchos profesores pues quizá no han tenido la experiencia, y lo último meramente en el aspecto anecdótico. Bueno, procuraré no quedarme en lo anecdótico, trataré de ir a lo práctico sin olvidar el aspecto teórico. El libro The Art of Political Manipulation que hace de William Enrique es para mí el que ha sido uno de los manuales de campaña. Nada más da dos ideas que valgan la pena. La primera es que la manipulación política en el sentido americano de la palabra es justamente el trabajo que hace el consultor político, no como un sofista, que siempre se dice que los sofistas son los precursores de los consultores políticos, no en ese sentido, no en el de manipular la conciencia de los ciudadanos, sino de manipular la realidad, de trabajar la realidad para conseguir que el escenario en el que se encuentren los ciudadanos en el momento de votar tenga en cuenta los intereses del candidato que te ha contratado. Ahí él emplea una serie de técnicas de lo más variado, y a mí me parece que ese libro es un libro muy pequeñito. El Breviarium Petitionis, yo creo que cualquiera lo tiene que leer, aunque sea como una novela, no digo, y evidentemente no se tienen que emplear una serie de técnicas, eso es algo de sentido común, no se tienen que emplear una serie de técnicas que en otras épocas tendrían sentido, pero que hoy no la tienen. Hoy en día la ética, veréis que uno de los principios que yo establezco es que no se puede hacer nada que no esté dentro de la ley, y además yo me animaría a decir que tiene que haber, aparte de la ley, tiene que haber un punto más que es dentro de la ética, que algunas veces coincide pero otras no. Muy bien, entonces y quizá la primera de las transparencias que valdría la pena, o sea, ver, yo le he llamado el mapa mental. Esto es una técnica que se debía empezar probablemente en Grecia, pero que utilizaba mucho Leonardo da Vinci, y era el tratar de hacer un mapa mental de todos los conceptos que entran en una campaña. Es evidente que esta hoja podría ser el índice
de un seminario o de un libro o de un lo que fuera, la hoja sola. Y es evidente que yo no pretendo explicar esta hoja. El único mensaje que trato de pasar es que una campaña es una cosa compleja. A propósito, creo que el profesor Joaquín tiene una copia de esto, por lo tanto, quiero decir, libertad total para distribuirla, ¿de acuerdo? Eso creo que nos dará además un poquito más de fluidez. Una campaña tiene muchas partes. Si miramos hacia arriba, evidentemente tiene los candidatos, evidentemente los electores están por todas partes, el candidato ligado, los objetivos que uno se pone, las acciones de la campaña, la estrategia, el mensaje que se está pasando, que está tratando de pasar. Bien, toda la parte de los electores, los indecisos, los que dudan, los que pueden cambiar, y quizá la palabra más rara, todas las demás las entendéis sin problemas, get out the vote, que es, no sé, sí, yo creo que estuvo por aquí y le ha acompañado un poco en mala fama, cosa que desgraciadamente está ocurriendo demasiado a muchos consultores políticos, pero os suena el nombre de Ravi Singh, el indio el turbante, que estuvo por aquí. Vamos, yo desconozco lo que él hizo aquí, porque como cuando viene aquí es competidor mío, el hombre procura estar en una posición más sencilla, pero vamos, es uno de mis niños. Yo lo metí en el Consejo de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, y es el hombre que emplea más las nuevas tecnologías para las campañas, desde mi punto, como instrumentos más que como fines. Pero bueno, eso es un procedimiento. Él es el experto en get out the vote, que quiere decir consigue que el voto que te va a votar vaya a votar. ¿Me explico? Es la movilización que empleamos aquí en España, o que la participación electoral de la gente tuya sea alta. Bueno, esto sería el camino crítico, perdón, pido disculpas, el mapa mental, es decir, la técnica de todas las cosas que hay que poner. Veréis que ahora luego, también en 2 minutos, os daré un listado de casi 100 temas que creo que hay que preparar en una campaña. Por lo tanto, me estoy yendo no al tema teórico, sino al tema práctico, hasta más no poder. Pasamos al camino crítico. Bueno, este es otra pequeña barbaridad, porque ahora lo que pretende es mostrar cuál es el camino que hay que seguir. El camino empieza aquí en la izquierda y termina ya en la derecha. El camino que hay que seguir para preparar una campaña electoral. Partimos de los datos anteriores y del análisis de los electores. Yo creo que Carolina os hará un fuerte análisis de cómo está el electorado y cómo se puede hacer, y de la obtención de datos. Hay que preparar la estrategia, el candidato, el mensaje, el equipo, el presupuesto. Ahí va toda la campaña, teniendo en cuenta a los militares, los voluntarios. Al final, en el momento final, hay que ir al get out the vote, que os hablaba de Ravi Singh. Los objetivos final, toda la acción normal de campaña, gira, medios de comunicación, publicidad, marketing directo, nuevas tecnologías, tierra. Tierra es las acciones que no se hacen por medios electrónicos y que no se hacen por medios publicitarios, sino a través del trabajo de los militantes, la movilización por un lado, y el canvassing y todo este tipo de técnicas que son tan normales en las campañas electorales. El azar. Yo siempre digo que en toda campaña se rifa un 4% de los votos. Lo digo y lo mantengo. Es decir, lo digo y lo mantengo. Cierto es que alguna vez les toca a todos por igual,
y eso es lo que sirve para muchas veces la extrapolación de los indecisos en los sondeos electorales, pero que normalmente eso no ocurre, sino que se produce como un bloque, y ese 4% suele repartirse un 3% a uno y un 1 al otro, y eso es lo que hace el mareo a los sondeos y lo que hace el cambio y la dificultad de las previsiones. Me acuerdo, esta mañana me han dado para repasar un libro sobre la época de Adolfo Suárez, y a mí me ha tocado repasar todo el tema electoral. Recuerdo y lo comento siempre, el libro lo va a firmar Rafael Ansón, que es un señor bien conocido por dos temas, por la consultoría política y por la gastronomía. Bueno, este se dedica a la consultoría política y en ese libro explica lo que ocurrió en el 77. Bueno, no he hecho referencia a Adolfo, pero es evidente que pues a Adolfo lo llevamos todos en el corazón. Eso es algo claro. Los que sois muy jóvenes y que no le llegasteis a conocer, pero vamos, todas las personas que tuvimos la suerte de estar cerca de él, y yo creo que era el candidato ideal, con Felipe, con Kennedy, con Obama, es decir, estoy hablando de ese nivel de Felipe, de Obama, de Kennedy. Entonces, bueno, desgraciadamente nos ha dejado, pero estará con nosotros siempre. Bien, entonces este es el azar, la dificultad que teníamos para el año 77, que gracia me hace, lo tenía notado para comentarlo al comienzo. Vosotros habláis de online. ¿Alguien sabe cómo se pudo hacer el recuento en el año 77 de los votos? ¿Cuántos ordenadores teníamos? Es obvio y de sentido común que ninguno. Se hizo con una Palm de HP, que yo no guardé, pero porque eso sería hoy un documento histórico, pero claro, ¿quién iba a prever entonces? Es decir, con una Palm, con una maquinita de HP, una multiplicar que admitía fórmulas, teníamos metidos la ley de Ont, y cuando salía un número, plan, 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 metíamos los números y te daba los escaños. Y precisamente en el libro que me ha tocado revisar hoy viniendo, cuenta cómo la noche electoral, se cerró la noche electoral sin resultados, y pensaban que UCD iba a sacar 5, porque los primeros números que entraron en el ordenador venían de los barrios de Madrid. Entonces pensaron de que, bueno, aquello era, alguien dijo, tenemos que sacar los tanques. Bueno, eso es una tontería que no tiene sentido. Pero claro, pues con el trabajo nuestro, serio, profesional, enviando gente a las mesas, recogiendo no las 100 primeras papeletas, porque esa es una técnica de Alfonso Guerra, sino recogiendo el acta electoral, el acta de cada mesa. De ahí podíamos inmediatamente enviarla, y por teléfono, como es lógico, como no había otra tecnología, el teléfono y la Palm es lo que nos permitía obtener el resultado, con una anécdota, con que teníamos resultado en 50 circunscripciones, 48 provincias, pero nos faltaba Cádiz y Huelva, y no había forma, se había estropeado el autobús, no había llegado la gente. Dijo, pues hay que estimarlo. Pues lo estimamos. ¿Y cuánto es? Pues 164. ¿Y cuántos fueron? 164. Pero eso es por el azar, quizá por la experiencia que no teníamos, quizá por la profesionalidad que no la podíamos presumir, pero el azar a veces juega temas verdaderamente importantes en las campañas. De ahí aparecen los resultados, lógicamente los objetivos que te puedes poner, el suelo y el techo, que es lo que te permite establecer la estrategia para la noche electoral, los pactos y tener un escenario de salida que es el que te permite, pensemos por ejemplo, mal caso para mí de recuerdo, pero pensemos el de Izquierda Unida, PSOE y PP en Extremadura, que está otra vez de actualidad. Bueno,
Bien, esto es el camino que yo digo, este es el camino crítico que yo creo que hay que utilizar y emplear en las campañas electorales. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo diría que la siguiente. Bien, esa es la lista como de el listado de todos los temas que hay que tocar en una campaña electoral, que es muy fácil de ver, muy difícil de realizar, pero este listado lo vais a tener vosotros, por lo tanto no habrá ningún problema con él. En la parte superior está la preparación de la campaña, la decisión, la implantación y por último el control día a día. Yo diría que la preparación se tiene que hacer 3, 4, 5, 6 meses antes de que se celebren las elecciones. El tema de la decisión se tiene que realizar probablemente un mes antes de el comienzo de la campaña. La implementación día a día es la campaña y el control y el feedback es lo que día a día se hace en lo que en América se llama ahora el cuarto de guerra, que nosotros en el año 79 llamábamos el black box. Bueno, una palabra extraña, pero black box en el sentido de que tú sabías lo que metías, sabías lo que sabías, pero no sabías cómo era el proceso de decisión. Y entonces como conclusión te encontrabas con situaciones verdaderamente difíciles. Temas relacionados con los votantes, yo creo que Carolina os lo explicará. Temas relacionados con los partidos y los candidatos, con el programa, con la publicidad, con la calle, con los medios de comunicación y lógicamente con toda la movilización, get out the vote, que se hace fundamentalmente con las nuevas tecnologías y con el trabajo puerta a puerta. Y si pudiéramos pasar a la siguiente. Este es un concepto muy de ciencia política, que es ¿para qué sirven las campañas políticas? Yo creo que Margarita ha explicado que sirven, bueno, para legitimar las democracias, para contacto entre los ciudadanos y los candidatos, para poder explicar, para poder justificar el trabajo que se ha hecho, pero mucha ciencia política discute si las campañas sirven para algo o no. Si nos vamos a las viejas escuelas, Michigan y todas aquellas, que pensaban que la campaña política no servía para nada. Claro, hay que ver dónde se hacían esos estudios, que eran Estados Unidos, en que hay 2 partidos. No es lo mismo que acá, que hay 5, 6, 7 partidos que tienen distintas posibilidades de tener un resultado o el otro. Pero yéndonos incluso al sistema americano, claro, decían, el resultado es siempre prácticamente el mismo, pero los sondeos van variando, o muestran que van variando a lo largo de la campaña, y como consecuencia de la campaña, de las acciones de la campaña, se decide un tanto por ciento del electorado, mayor o menor. La movilización hace que unos electores que dudaban si ir a votar o no vayan, la desmovilización hace que no. Evidentemente la estrategia de refuerzo, perdón si entro en temas muy teóricos, pero lo que quiero es explicar que esto es una campaña electoral en los últimos 10 años en España, y bueno, acá el efecto refuerzo está en la parte inferior. El efecto refuerzo es del 71%, fue del 71%, activó al 3%, desactivó al 10% y hizo cambio de voto 15%. Si tomamos estos datos como cierto, Ferran Martínez es el experto número 1 en España, en un libro que se llama ¿Para qué sirven las campañas electorales? Excelente libro, muy bueno, muy fácil de leer, muy clara la explicación. Entonces, si sirve de algo el trabajo de toda esta gente y aceptamos que estos son los números, pues aquí hay como 15% de gente que ha
cambiado el voto en función de la campaña electoral y que hay entre un 2 y un 10 de activación, desactivación, que eso puede ser temas muy variados, por razones muy variadas, hasta incluso por la lluvia, pero bueno, no vayamos a la lluvia, vayamos a que estas cosas sí que se producen y una campaña puede mover un 15. ¿Cuál es el tema clave? Que ahora estamos, el país esta mañana decía que PP y PSOE se están disputando 500.000 votos. 500.000 votos, no me sale ahora cuánto es, que es un 500.000 votos sobre 15 millones de votantes, pues es igual, estamos hablando de una cifra pequeña, del 3%, me equivoco, 5 entre 3 y pico. Entonces lo que se está peleando es lo que se está peleando es una poquita, pero el que sea en una o en otra dirección hace que el resultado sea de ganador o de perdedor. Por lo tanto, para mí es un concepto muy importante el que sí que se acepta. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta hoja que yo, claro, sobre esto puedo estar hablando una semana, pero no es esto. Esto es, al final, los 24 temas que, en mi opinión, afectan más a una campaña electoral. Antes os he dado una lista de casi 90 temas, esa no es operativa, es muy difícil de manejar, esta es más práctica, pero si lo veis, lo primero, los segmentos electorales, Carolina os lo explicará. La segunda, el humor electoral, es decir, qué posición estamos ante tienen los electores frente a los partidos políticos y frente al gobierno. Bueno, la situación actual es que no tienen confianza en Rajoy el 88 y en Rubalcaba el 90. Entonces tú dices, bueno, pues ¿en qué situación estamos? Me explico. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es la que hay. Cuando dice el año que viene será mejor o peor, bueno, mucha gente dice igual, con lo cual, pues mira, si es igual, los que están bien y los que están mal que se fastidien, ¿no? Eso es un pésimo planteamiento político y que carece de todo sentido. Bueno, esa es la lista que os la traigo para vosotros que sois o vais a ser profesionales, pensar cualquiera de los puntos, la moral, la polarización, yo creo que está claro, cada uno de esos conceptos no os tengo que explicar, os lo han explicado en la facultad, en las aulas siempre. Lo único, quizá la única virtualidad que yo trato de tener con vosotros es que la podáis tener escrita, la podáis ver y podáis meditar sobre ella, porque la consultoría política empezó ¿qué podemos decir? Que empezó con Kennedy. Joe Napolitan, mi amigo, Joe Serel, el que me introdujo a mí en la consultoría política, ellos fueron los chicos de Kennedy. Siempre fallo con el nombre del jefe de prensa. El jefe de prensa se llamaba, es un chico evidentemente americano con apellido alemán, no recuerdo, pero que es una persona que aprecio mucho, con la que he tenido cientos y cientos de charlas, porque en una palabra, estos fueron los primeros que empezaron. Hay quien dice que algo se hizo con Eisenhower, bueno, aquello de Truman enseñando el periódico diciendo Dewey gana, y había ganado él porque se había equivocado Gallup por aquel tema histórico de que Gallup había hecho la encuesta telefónica y entonces claro, había no tenido en cuenta a toda la gente que no tenía teléfono, y eso si eran 5 o 6%, claro, el desastre fue total, es decir, ganó Truman y Dewey perdió. Pero todo eso estamos hablando del año 60, 50 como más, es decir, que yo he conocido a la gente que estuvo en aquellas campañas y bueno, de allí a aquí las cosas han cambiado muchas, pero los principios continúan, y yo creo que este tipo de lista os tiene que servir a vosotros para poder, con un poquito de literatura, para poder estar preparados para el momento en que tengáis que dirigir una campaña electoral.
Y quisiera daros nada más 7 u 8 principios, quería daros 7 u 8 principios que deben regir una campaña. Los hago en forma de decálogo porque es muy fácil. Lo primero, estar convencidos que la campaña sí que afecta al resultado. En segundo lugar, que cada campaña es diferente, y aquí voy a actuar contra alguno de mis colegas. Hay colegas míos que lo que hacen es decir, a mí me dio éxito esto en Guatemala, lo voy a pasar a República Dominicana. Bueno, pues mi recomendación es en absoluto, cada campaña es diferente, no copies, porque a veces una copia tiene éxito y a veces una copia tiene un fracaso. La acción tiene que estar acomodada a las circunstancias y a la situación del país. El tema cuarto, cada elemento tiene su importancia. De todos estos elementos que hay aquí, cada uno de ellos es muy importante. El equipo humano, la ideología, el packaging, el partido, los atributos que tiene el candidato. Lo que ocurre es que es difícil llegar a precisar qué importancia tiene. Siempre se pueden hacer estudios ex post, y montones de tesis doctorales son excelentes y hacen ese trabajo y es maravilloso porque da, pero lo que ocurre es que cuando tú tienes que tomar decisiones, tomas decisiones sin conocer el resultado, y tienes que analizar si es bueno hacer publicidad en radio o hacerla en prensa, o si es conveniente llevar una lista cremallera o llevar una lista. Ya sé que eso ahora ya se ha convertido para algunos partidos en un elemento sustancial de su identidad y de su ideología, y por lo tanto lo hacen o no lo hacen, pero bueno, según sea. Pero es difícil tomar las decisiones antes, pero hay que tomarlo, y ese es el trabajo del consultor político, por eso tiene una tarea tan difícil. Y además la toma de decisiones se hace en tiempo real. No os imagináis lo que es cuando, oye, que hay que salir a televisión dentro de 7 minutos, ¿qué decimos? Pues bueno, pues hay que decir o nada o todo. Y el trabajo del consultor político es recomendar que digan todo en la forma más positiva que pueda existir para la campaña. La realidad tiene que ser reinventada en cada circunstancia. Y tú no puedes decir, es que los medios no me dejan salir. Bueno, pues es partido Izquierda Unida y UPyD. Pues ese es el trabajo del consultor político, el ver qué tiene que hacer para que salgan en los medios de comunicación. O cuando aparece la EPA, y entonces llega el gobierno y dice, la EPA es maravillosa, estoy muy satisfecho. Y claro, pues a las 72 horas la situación ha cambiado porque ya se ha analizado la EPA con lo que sea. O cuando, una palabra, hay que reinventar la realidad cada día. Y desde mi punto de vista, un tema que es básico, solo se puede hacer lo que es legal. No se puede hacer lo que no es legal. Aquel que hace una cosa ilegal en una campaña tiene una probabilidad muy grande de tener que pagar lo que ha hecho de cara a la justicia, o de cara a la opinión pública, o de cara al electorado en las siguientes elecciones. Por lo tanto, cuidado con, yo acabo de tener una idea, hay que engañar un poquito, cuidado, no se puede hacer nada que no sea legal, incluida la financiación. Es decir, si vamos al Watergate, Watergate está al lado de la George Washington y era uno de los restaurantes que cuando yo era profesor por allí íbamos continuamente, y tenía toda la gracia porque Watergate sigue manteniendo el misterio. Y muy bien, y desconozco cómo vamos de hora. Pues tienes 5 minutos bien. Si quieres. Vale, pues 5 minutos. Cada vez que yo doy una conferencia me atengo a lo que me piden, y esto es lo que he procurado hacer yo. Os repito, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, y contándoos algunas anécdotas de algunas cosas.
Bien, yo creo que quizá lo importante, y que hago en cada conferencia que procuro dar, es hacer una referencia a la situación actual, y la situación actual pues es evidente que está relacionada con las elecciones europeas. Yo quisiera deciros 3 detalles sobre como yo soy viejo profesor, me encanta que haya una pizarra, vale, pero como no, vale, pero aquí hay demasiados números. Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, entonces esta es la previsión que hizo el CIS ayer, y esta es la previsión que hacemos nosotros en el laboratorio que tenemos en Madrid, en que preparamos las cosas. Pero no quisiera que os cegaran los números y demás. Yo quisiera que vosotros fuerais conscientes solamente de 2 o 3 números. 36 millones de electores, 15 millones de votantes. Eso quiere decir que hay 21 o 20, es igual, 21 millones de españoles con derecho a voto que no van a votar. Claro, ese para mí es el principal problema que tiene la democracia. Esto es increíble. De 36, 21 no van a votar y 15 van a votar. Eso es una barbaridad total y absoluta. Carece de sentido. Entre el PP, país de hoy, entre el PP y el PSOE se están disputando 500.000 votos. Pues que no se los disputen, que consigan que 21 millones, 5 o 10 vayan a votar. No estoy hablando de 100.000, sino de 5 o 10 millones de votantes. Y esos, pues por lógica, el 60 o el 70 les irán a ellos. Entonces, si son 10 millones, el 60% son 6 millones, que se los repartan entre los 2, 3 y 3. Pero vamos, lo que no tiene sentido es que haya en España 21 millones de votantes. Mi estimación personal, que me puedo equivocar, el PP alrededor de 4,5, PSOE alrededor de 4,5, aunque por debajo, 4,3. 2-1 Izquierda Unida, 1-2 UPyD. Lo que os quiero decir es que al final el bipartidismo, los dos juntos, no llega a 9 millones sobre un total de 36 millones de españoles. Claro, estamos hablando de un 30%. Cuidado, es decir, los profesionales de la ciencia política y los profesionales de la consultoría política, algo tenemos que hacer para esto. En mi opinión, ¿por qué se dan estos números? Bueno, pues porque en mi opinión los dos partidos importantes, viendo la situación en que están tratando de que no haya campaña. En mi opinión, se está destrozando el debate, que a lo mejor se celebra, pero totalmente arreglado y sin ningún sentido. ¿Quién es capaz de decirme nombres de candidatos del partido, cualquiera, no vale la pena, del partido que sea? ¿Quién es capaz de decirme nombres de candidatos europeos? Ni existen los candidatos. ¿Quién es capaz de hablar de algo de programa? No existe el programa. Y además, lo que para mí es más triste, es algo verdaderamente triste, es que toda la campaña es para el Parlamento Europeo. No es una campaña para quiénes son los 54 españoles que van a estar en esto. Es una campaña para el Parlamento Europeo, para el gobierno de Europa. Toda la información que estamos recibiendo se refiere sola y exclusivamente al tema español. Es como si Castellón, que es la circunscripción más importante de toda España, fuera la única que
se analizara y todas las demás se olvidaran. Nos preocuparían los 5 escaños de Castellón, que son 3-2 o 2-3. Bueno, pues eso es un tema importante, pero dentro de la campaña española de las legislativas carece de importancia que sean 2-3 o 3-2. Claro que la tiene, pero no es eso la campaña. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dentro de los 766 diputados que va a tener Europa, de los que se elegirá todo, estamos preocupados en cómo se llaman los 54. Claro, eso es una perversión total que, en mi opinión, carece de cualquier sentido. Yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis de este tema o del tema de actualidad máxima en el tiempo que José Luis indique. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sanchís. Creo que en poco tiempo has citado los fundamentos teóricos, y no únicamente teóricos, sino también prácticos, basado en una experiencia de 30 años al servicio de la consultoría política. Creo que lo más importante ahora, pues, toca el turno de ruegos y preguntas. Tenemos un micro por ahí. Si queréis alguno de vosotros, pues preguntar al profesor, que es una experiencia única tenerlo con nosotros hoy aquí en Valencia. ¿Alguna pregunta por ahí? Laura. Hola, quería hacer una pregunta sobre la situación en que se encuentra el bipartidismo y si se encuentra en un proceso de desintegración, ¿cuál va a ser las consecuencias, pues, en breve, en las próximas elecciones, ante la fragmentación del arco parlamentario y las consecuencias que va a tener sobre el sistema político español? Creo que el tema es de actualidad total. Yo no lo he querido comentar. ¿Podemos volver atrás? No lo he querido comentar porque no hay tiempo, pero desde mi punto de vista el bipartidismo en España está controlando alrededor del 80% de los votos. En este caso creo que vamos a llegar al 55%. Está en la segunda línea, empezando por abajo, partiendo de 84, 80, 65, 55. Bueno, me puedo equivocar en las previsiones, pero yo creo que es evidente. Es evidente. ¿Y por qué? Por la sensación de hartazgo, de cansancio que tiene el electorado español, por la crítica que hace a los partidos políticos. Y cuando lo hace a los partidos políticos no se queja de Compromiso, no se queja de UPN, se queja de los grandes partidos que son los que controlan la situación tanto en España como en Europa. Por lo tanto, vale, si hacemos ese escenario, y es una pena que no tuviéramos una tiza, pero el próximo Congreso de los Diputados, si todo continúa como está hoy, está claro que el PP no tendrá mayoría absoluta, que tanto PP como PSOE, cualquiera que sea el movimiento, estarán probablemente a 40 escaños de la mayoría absoluta, con lo cual no cabe el pacto a dos. Conclusión, si no cabe el pacto a dos, nada más se puede producir o la gran coalición al estilo alemán o el pacto por la izquierda o el pacto por la derecha, con la distribución que hay en estos momentos. Y a pesar de que el PP sea el primero y gane la elección, lo que está claro es que por la izquierda existen más diputados que por la derecha. Por lo tanto, ¿a qué se llegará? A un gobierno de coalición y, con toda sinceridad, a una especie de italianización de la vida política española, con lo que eso tiene de problema, salvo que se cambie la ley electoral. Y creo que si se cambia la ley electoral, la proporcionalidad tendrá éxito y la situación será todavía más grave. Siguiente pregunta por ahí, ¿alguien más? ¿Nadie? Pues nada. Sí. El micro, por favor, Laura. Preguntarle a José Luis,
hablando de movilizar el voto y de la cantidad de votantes que permanecen en casa, inactivos o no votantes, según los queramos llamar, señalabas que sería más interesante que se actuara sobre esa población, ese núcleo de la población, en lugar de sobre 500.000 votos. Entonces, ¿la estrategia es la de apuntar con un arcabuz y disparar a muchos ciudadanos a ver a dónde se llega, o tendría que ir más por algo de precisión como cirugía láser y actuar sobre el que de verdad va a votar? Vale. Es una pregunta difícil porque todo es matizable, pero en mi opinión las campañas electorales son tiro más de arcabuz que de cirugía láser. Me explico. Es decir, conseguir un voto yo lo felicito a quien quiera, pero vamos, según COMS, COBMBS, y según la teoría económica del voto, es decir, el voto de una persona no sirve para nada, porque en ninguna elección en ningún país del mundo ha servido para decidir nada. Me explico, más que el tiro de precisión es el tiro en general. Cuando estamos, claro, otra cosa es cuando el cuerpo electoral está formado por 3. Entonces llegamos al disputado voto del señor Cayo. ¿Recordáis la película? El disputado voto del señor Cayo era porque en un pueblo de Soria, me puedo equivocar del lugar, pero era de Castilla, había un señor que era el único que votaba, y era por aquello de el que decidía la diputación, porque, en fin, una palabra, y al final el voto de uno es importante. No, el voto de uno no es importante, al menos para el trabajo profesional de los consultores políticos. Hay que tocar a todo el electorado como un conjunto dividido en segmentos electorales. Es decir, pues es igual, lo que quiera, las personas que están contra la guerra. Bueno, pues ese es un segmento que tú te puedes dirigir a ello. Los jóvenes que no encuentran trabajo es un segmento. Lo que hay que hacer es definir lo más perfectamente los segmentos y en función de esos segmentos dirigirnos a ellos. Pero como segmentos, ningún segmento que tenga menos de 300, 400.000 debe prestar, estoy hablando de España, debe prestar atención, debes prestarle atención porque se te escapa. Me explico. Ahora, si pudiéramos hacer una campaña a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, los médicos internistas, por ejemplo, los médicos internistas de la sanidad pública, por ejemplo, los médicos internistas de la sanidad pública viejos que son mujeres. Entonces acabas yéndote a un segmento tan estrecho que si lo puedes lograr a través de las nuevas tecnologías, les puedes dirigir un mensaje totalmente dirigido a ellos. Pero claro, ahí está la dificultad de obtener la segmentación y dos, la dificultad de obtener los nombres de los médicos. Pero si se puede tener, es lógico que la segmentación era uno de los elementos claves que habíamos ido. Pero segmentación, no voto individual. Eso que dicen, oye, vente a mi pueblo que hay un señor que si tú vas te va a dar el voto. Tú dices, hombre, pues está bien, me explico, está bien, pero no es eso, no es eso. Bueno, si os parece, damos por concluido esta primera conferencia inaugural. José Luis, muchísimas gracias. Luis, gracias por acompañarnos.